Bien, me da mucho gusto recibir a todos estos invitados que tenemos de los diversos colegios en donde nuestros amigos están impartiendo clase, así como también a los académicos de otras universidades, pero sobre todo a los jóvenes que con sus clases estos maestros dan ejemplo de vida, porque la sustentabilidad, más que como nació al principio, como un concepto filosófico en el que convergen varias líneas, como son las cuestiones políticas, económicas y sociales, se ha convertido ahora ya, lo digo desde mi manera de pensar, desde mí, como un estilo de vida. Bien, sin más preámbulos, pues tengo nuevamente muchísimo gusto en recibir, y por qué no, las damas primero, ¿verdad? Seguimos. A la bióloga Marité Aspiri, egresada de la UNAM, con muchas anécdotas de la época del 68, y algún día les contará que andaba allí lidereando, como güerita que era, pasaba la propaganda en el carro de un novio que tenía, que no iba Rodrigo, sin saber realmente a qué se exponía en esa época de esa revuelta. Bien, después Marité, pues bueno, en el área de biología ha incursionado en todas las cuestiones ambientales, dando cátedra en el colegio de bachilleres de aquella ciudad, y después, que es donde yo la conozco muchos años después, viene a ser maestra fundadora de un colegio del hispano-mexicano, que es ahí donde tengo el placer de conocerlos hace más de 20 años, no saquen cuentas, por favor, y coincidimos y enseguida hay una gran corriente de empatía con respecto a Marité. Ha estado participando en todos estos temas, en cuestiones de mejoramiento, y también ha colaborado en cruceros oceanográficos. Tiene publicados libros de nivel infantil con estos temas, y es docente y también administrativa ya en esa área. También ha estado incursionando en uno de los colegios en el Centro Educativo Olimani. Y pues en el siguiente ponente, el ponente número 2, es también mi queridísimo amigo Rodrigo Montané, que como su nombre lo indica, pues ¿cómo creen que se llaman sus hijas? Jimena y Fernanda, ¿no? Recordando el mío Cid. Así que Rodrigo, además de ser un excelente, yo creo que tiene muchas cualidades, pero sobre todo una muy importante es que se da en todo, le pone al 100, como decimos, en todo lo que hace. También es músico. Se me olvidó decir que Marité también incursionó en la artisteada. Así que pues son una pareja que se complementa. Rodrigo imparte cátedra en varios colegios, Paidos, por ejemplo, Villarrica, y además lo tenemos también como comentarista en una radiodifusora, también con problemas ambientales. Es una persona que recuerdo alguna vez que me platicó que estuvo en Japón, porque estaba trabajando para el Distrito Federal y lo habían enviado, y nos contaba de que allá ya había unas especie, o a ver si no me dejas mentir, había una especie de señalamientos, o bueno, no, eran como para medir la calidad del aire ya en Japón, cuando después, muchos años después, se crearon los famosos IMECA para la Ciudad de México. Entonces, él pues ya me había contado esa anécdota de cómo llegabas, veías en Tokio, ¿no?, los niveles de las cuestiones de las partículas, del ozono, de todo esto que ya nosotros lo medimos. Recuerdo muy bien esa plática, no sé si tú te acordabas de ella, pero yo sí. Y bueno, tenemos aquí, hay muchos estudiantes. A mí desafortunadamente nunca me dio clases, pero sí me dio una clase, una cátedra de manera informal e indirecta, con su presencia y con su comportamiento. Persona muy congruente, que eso es muy difícil de encontrar en estos momentos. Y siguiendo el ejemplo, pues entonces también tuve el honor de participar
como presentadora de un libro sensacional que tiene de ecología, que se llama Ecología y Conservación Ambiental, Trillas. Lo pueden adquirir en las librerías, el comercial, pero es muy interesante porque abarca todo, hablando de conceptos teóricos y sobre todo toda la formación y experiencia que ha tenido a lo largo de estos años. Pues bueno, sí, ya ahora sí, sin más preámbulos, porque aquí nos podríamos estar mucho tiempo platicando de los logros de esta pareja y quizás hasta terminaríamos cantando, pero bueno, eso mejor lo dejamos para el final. Y entonces doy la apertura para que inicien con la ponencia. Muchas gracias y nuevamente bienvenidos, amigos míos. Bueno, sí se oye, ¿no? Estamos aquí reunidos para hablar sobre un tema de absoluta actualidad, que es la sustentabilidad, que se puede aplicar en cualquier ámbito en que nos encontremos. Ese término surge en las ciencias ambientales, precisamente para la utilización de recursos, ¿verdad?, sin poner en riesgo los recursos que requieren las generaciones futuras, ¿no? Entonces, en la información también sucede lo mismo. Nosotros debemos ser y manejar la información de una manera sustentable. Tenemos que estar actualizados, tenemos que tener el material. Ahora hay herramientas maravillosas que nos pueden suministrar una amplia gama de conocimientos y de detalles que realmente podemos hacer que esta actividad sea completamente sustentable. Ahora bien, nosotros estamos participando con un proyecto muy interesante que se llama EcoCali. Este término, como ustedes ven ahora, todo en un momento es ecológico, entonces para llamar la atención en relación a lo ambiental se le puso eco. Y después Cali, que quiere decir casa en náhuatl, ¿no? Aunque la palabra es un poco híbrida y si ustedes quieren desde el punto de vista etimológico no sería lo absolutamente correcto, se oye agradable y además lo importante es que cumpla con la función que un grupo de amigos, Marité y yo, estamos planteando desde hace algún tiempo con el objeto de mejorar las condiciones de una hermosísima región del estado de Veracruz dentro del municipio de San Andrés. Bueno, ahora bien, es una región en donde yo cuando conocí la región que es la región de los Tuxtlas, cuando yo conocí la región de los Tuxtlas hace más de 50 años, era verdaderamente impactante la vegetación que tenía, la fauna evidente, los tucanes, los monos, etc. Era una cosa maravillosa. Regresé unos años después y desgraciadamente el entorno ha sido muy deteriorado porque ha sido utilizado sobre todo para actividades pecuarias y de esa manera pues se ha desforestado de una manera impresionante. Esa zona era una zona de selva alta y selva baja perennifolia, es decir, siempre verde, ¿verdad?, con una enorme cantidad de ríos, de arroyos, de manantiales, etcétera. Es una vegetación exuberante, son paisajes verdaderamente de ensueño, las playas son maravillosas, etcétera, etcétera, pero desgraciadamente ha tenido que ser protegida. Aquí vemos nosotros la fotografía de la Estación Biológica Tropical de los Tuxtlas, que pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México, al Instituto de Biología. Por todas estas razones, porque esta estación de los Tuxtlas data de los años 70, entonces esa fue una medida que tomó la UNAM precisamente para proteger una importante área en donde prácticamente el manejo es cerrado por parte de la UNAM. Entonces ahí van investigadores, la gente que quiere visitar eso tiene que solicitar la visita y además tiene que seguir las rutas establecidas, no puede andar como Pedro por su casa, como decían, ¿verdad? Entonces es un sitio que ha sido conservado y que tiene unos remanentes de selva bastante interesantes. Ahora bien, en 1998 se expidió un decreto en toda esa región como una reserva de la biosfera, ¿verdad? Una reserva de la biosfera como área natural protegida. No obstante, sabemos nosotros que esas determinaciones de esas denominaciones muchas veces no se respetan como se debieran respetar. Incluso se publicó también un programa de manejo por el hecho de que la zona protegida tiene un área de amortiguamiento en la parte externa en donde vive mucha gente y esa gente pues tiene que hacer uso
de los recursos que tiene a su alcance, ¿verdad? Y esos recursos tienen que propender a mejorar sus condiciones de vida. Mi maestro de ecología, el doctor Arturo Gómez Pompa, decía, ¿cómo podemos nosotros pedirle a un campesino, a un lugareño que cuide la selva si no tiene ni siquiera para comer de manera suficiente? Entonces él primero tiene que satisfacer sus necesidades primarias y ya después puede empezar a pensar en otras cuestiones que puedan tener otra connotación. Entonces, todas estas situaciones hicieron que se preservara, dijéramos, una buena parte de esto y que en la zona de amortiguamiento la gente empezara a tener idea de cómo tener que manejar sus recursos, qué recursos poder producir, si es el alimento, cómo comercializar el alimento, etcétera, etcétera. Sin embargo, la situación de las comunidades dista mucho de tener condiciones adecuadas. Primero, porque hay mucha pobreza, infortunadamente. Hay mucha pobreza en la zona, lo cual ya crea un problema muy grave en relación al manejo de los recursos. Los niveles de educación también son muy deficientes. Hay mucha gente que a los chiquillos muchas veces no los mandan a la escuela para que les ayuden las actividades pecuarias, en las actividades de agricultura, ¿no? Problemas de salud también, porque los servicios de salud son terriblemente deficientes. Entonces estamos viendo nosotros pobreza, el problema de la educación, el problema de los servicios de salud y, para acabarla de amolar, problemas en los servicios de comunicación. Es una amplia zona en donde ni señal de celular hay. Entonces todo eso crea un aislamiento verdaderamente dramático para toda esa gente. Ahora, el sitio tiene un potencial turístico verdaderamente excepcional. Es un área que es un ensueño, es un área en donde, para donde voltee uno, para donde camine uno, hay algo agradable, hay algo bonito y todavía absolutamente rescatable. Pero ese potencial turístico también puede revertirse. ¿Por qué? Porque empieza a ser también codiciado por compañías mexicanas y extranjeras, por capitales, para desarrollar no solo las actividades turísticas, sino también actividades agrícolas o actividades agropecuarias, ¿verdad? E incluso otro tipo de actividades que pueden ser comerciales. Entonces aquí es donde se presenta una problemática que a mí personalmente me da una puñalada en el hígado, por decirlo de manera decente. No, me molesta muchísimo. El hecho, igual que sucede con las actividades mineras o con las actividades de querer construir presas en ríos que aparentemente no son lo indicado, etcétera, que esas compañías empiezan primero a tratar de convencer a los propietarios de que vendan para ellos poder desarrollar sus proyectos. Evidentemente, una persona que tiene una parcela y que nunca ha visto a lo mejor 100,000 pesos juntos, le dicen, yo te doy 100,000 pesos por una hectárea, y entonces él dice, ya me solucionó la vida. Y no, porque al poco tiempo, y muy poco tiempo, no va a tener ni 100,000 pesos ni su terreno. Eso lo hemos visto, pero cantidad de veces. En otras ocasiones los presionan en las actividades mineras, por ejemplo, aquí lo que está sucediendo por Actopan y de la mina Caballo Blanco, ¿verdad? A los lugareños los están presionando. Lo que está sucediendo con la futura posible construcción, a mi criterio, mal planeada, de la presa en el río Jalcomulco, sucede exactamente lo mismo. Los presionan, los tratan de convencer, los dividen, que eso es lo peor, de dividir a una comunidad de ese tipo para que unos convenzan a los otros, etcétera, etcétera. Me parece verdaderamente dramático. Sin embargo, en esas situaciones están esas personas y frecuentemente están vendiendo sus terrenos para otras actividades, con un daño terrible desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico, tomando en consideración que nunca los beneficiados son los pobladores originales. Entonces, proyectos definitivamente los que salen bailando son ese tipo de personas. Qué tristeza. Bueno, hace 6 años se creó en esa zona que nos ocupa, ¿verdad?, que es la zona de Roca Partida, ¿verdad?, en el municipio. Es una región muy bonita que se encuentra entre Montepío y Toro Prieto, ¿verdad?
unas playas muy bonitas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y entonces se formó una cooperativa que se llamó Samia de la Costa, Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada. La samia es una planta muy bonita, una planta de ornato silvestre, que además es muy característica de la región. Verdaderamente es una planta muy, muy hermosa, y entonces se le ocurrió a este grupo de personas que viven ahí, que están inmersas, ponerle así, Samia de la Costa, en la zona de Costa de Oro, que se encuentra en la región de Roca Partida, para ver o tratar de hacer un desarrollo amigable con el ambiente, un desarrollo que les permita vivir mejor a los pobladores y que no sean agresivos con la naturaleza, ¿verdad? La comunidad de Costa de Oro tiene alrededor de 600 habitantes, pero entre todos los pequeños poblados y las comunidades adyacentes, cercanas, el número de pobladores es de alrededor de 12,000. Bueno, en estas, incluyendo la zona de amortiguamiento, por supuesto. Las personas se dedican, algunos a la pesca, otros a la agricultura, otros al comercio, otros a un turismo un poquito campirano, pero muy agradable. Entonces, en esas situaciones están haciendo su vida esos pobladores. Después se organizó un plan de organización social que se le llamó Costa Asociación Civil, en el mismo sitio, ¿verdad? En Costa de Oro, ¿verdad? Con el desarrollo de actividades comunitarias. Y entonces empezó con una recolección generalizada de PET. Y entonces en la comunidad de 2 de abril se formó un centro de acopio del PET, en donde de todas las otras pequeñas comunidades se iba llevando, incluso se consiguió una compactadora. Pero lo que sucede siempre, recolectores externos a las comunidades empezaron a hacer que ese proyecto no prosperara. Incluso hubo también una acción de división interna de esa cooperativa. Entonces, el plan no prosperó. Poco tiempo después se echó a andar una potabilizadora de agua. La mayor parte, los ríos de la región son ríos que, como tienen un nacimiento relativamente corto, ¿verdad? Porque nacen en la misma sierra, ahí a unos cuantos kilómetros arriba, los ríos tienen una calidad de agua bastante buena, aceptable. Muchas comunidades prácticamente toman el agua directamente, ¿verdad? Y no hay un problema, una incidencia especial de morbilidad en relación a enfermedades diarreicas. Sin embargo, muchos de ellos consumen agua embotellada. Y entonces se les ocurrió instalar una potabilizadora, incluso vender los garrafones, etcétera. Pero qué cosa tan terrible, porque no cabe duda que la condición humana es verdaderamente dramática. Las grandes compañías que venden los botellones de agua bajaron su precio para tronar a esta potabilizadora. Y cayó la gente en el juego. O sea, si esta potabilizadora les vendía un garrafón en 9 pesos, siendo que los de las grandes compañías costaba 18, de pronto esas grandes compañías lo pusieron a 8 pesos. Porque ellos sí pueden hacer eso, ellos sí pueden abatir sus costos. Y lo peor de todo es que mucha gente prefirió comprar la de las grandes compañías a 8 pesos que continuar con una planta potabilizadora en su comunidad. Desgraciadamente, la potabilizadora tuvo que emigrar a otra región. Paralelamente se consiguieron regalados una serie de tambos, contenedores de alrededor de 100 litros de capacidad de plástico como depósitos de basura que por fortuna funcionan. Entonces ahí se consiguieron una buena decenas de ellos, ¿no? Y ahí están todavía, eso por fortuna continúa. De ahí viene toda la idea de estas personas, entre las cuales nos incluimos Marité y yo, de organizar el famoso Ecocali. Y entonces ese Ecocali se organiza como un centro interactivo de capacitación en ecotecnias, en términos generales, para la comunidad, con el objeto de demostrar y en un momento dado capacitar al desarrollo de esas técnicas de protección ambiental, para el desarrollo sustentable y para lo más importante, para el mejoramiento de las condiciones de vida de los pobladores. O sea, eso es lo que pretende este proyecto. O sea, que se desarrollen las ecotecnias, sí,
Pero esas ecotecnias tienen que desarrollarse para que vivan mejor los habitantes. Ese es el chiste, si no nada más nos quedamos en el éter, ¿no? Bueno, entonces, en el 2011 surge el Ecocali con talleres para escuelas, para los habitantes en general, para asociaciones civiles, para el público que asiste. Es más, mucha gente que va a vacacionar por ahí se empieza a enterar de la existencia de este centro y acuden a él, ¿verdad? Entonces, ahí el Ecocali tiene un terreno de 1,250 metros cuadrados, en donde hay huertos, hay zona de riego, hay zona de diferentes actividades, y se construyó de una manera un poco rústica, pero permanente, un aula taller que tiene aproximadamente, que tiene 70 metros cuadrados, que puede incluso aceptar hasta 80 personas, con servicios sanitarios, en donde ahí está la fotografía, en donde se ha desarrollado una biblioteca incipiente, se cuenta con 4 computadoras. En la biblioteca no se pretende de ninguna manera contar exclusivamente con textos que tengan connotación ambiental. ¿Por qué? Pues porque la persona, yo recuerdo hace muchos años que el dramaturgo Alejandro Aura, que fuera buen amigo mío, lo nombraron en el Distrito Federal director del Instituto de Cultura. Y entonces un periodista le preguntó, lo entrevistó y le preguntó: oiga, don Alejandro, ¿no se le hace a usted fuera de sitio que en una ciudad como la Ciudad de México, en aquella época era mucho más violenta que en la actualidad, tan violenta, tan insegura, etcétera, se esté gastando en un instituto de cultura? Y entonces él contestó de una manera muy sabia y dijo: fíjese, véalo desde otro punto de vista. Si yo voy caminando por la calle y enfrente hay un señor que tiene un cuchillo y que me lo podría clavar en la panza, solamente no me lo va a clavar en la panza si hay un policía honesto enfrente, o si él no puede hacerlo, si su sensibilidad se lo impide. Y esa sensibilidad se logra con cultura, nada más. Entonces, el chiste de esto es que esa biblioteca ya tiene, de hecho, hemos colectado libros, ha habido donadores maravillosos, etcétera, y tenemos libros de poesía, lecturas infantiles, lecturas de literatura universal, lecturas ambientalistas también, etcétera, para que la gente vaya acudiendo ahí. Y sobre todo, se está desarrollando de una manera muy, muy certera un taller de lectoescritura para niños. Bueno, tomo aire. No, tomo agua. Bueno, sucede que en ese Ecocali se están dando pláticas de una manera bien organizada, por ejemplo, para el desarrollo de estufas ahorradoras de leña. Entonces, estas estufas ahorradoras de leña, como podría ser esta o esta otra, vemos nosotros ahí, ya estas transparencias se las va a explicar luego Marité de una manera, pero estas estufas se trata de que tengan el máximo rendimiento energético utilizando los combustibles que se utilizan tradicionalmente ahí, ¿verdad? Debemos de tomar en consideración que en los medios rurales hay más o menos un consumo del 60% de madera como energético fundamental para cocinar, para calentar agua, etcétera, etcétera, en las zonas rurales. Entonces, mientras más eficiencia podamos encontrar en este tipo de estufas, pues el gasto o el consumo de madera va a ser menor y la emisión de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono también se va a reducir. Entonces, estamos viendo la posibilidad de estas de desarrollo. Por ejemplo, fíjense, estas las va a explicar ella. Ya. ¿Verdad, mi reina? No, pues sí. ¿Verdad? Estufas y secadores solares, por ejemplo, también, ¿verdad? Para que la gente vaya inmiscuyéndose. Trituradores de ramas, por ejemplo, se diseñó un triturador de ramas que pudiera funcionar. ¿Para qué? Para que todo ese material orgánico, toda esa biomasa, se pueda integrar, por ejemplo, a un proceso de compostaje, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque las ramas tardan mucho más tiempo en descomponerse, en liberar minerales, etcétera. Entonces, al triturarlos,
el proceso se acelera y entonces ha funcionado bastante bien. El compostaje, como decía yo, utilizando incluso rastrojo y cosas de ese tipo, y la lombricomposta, es decir, la utilización de lombrices de tierra como la Eisenia fétida, es una lombriz que tiene la capacidad de ir digiriendo materia orgánica que procede incluso de alimento del hombre, ¿verdad? Y va produciendo un humus de altísima calidad. Otra cosa, la utilización de aguas grises, es decir, aguas del aseo, ¿verdad? Para primero filtrarla a base de camas de arena. Estas camas de arena se le ponen plantas, etcétera, luego pasa un pequeño depósito de agua y de ahí se utilizan para irrigar a través de un campo de oxidación, ¿verdad? Se separan en varios tubos y se utiliza para irrigar la huerta, ¿verdad? Pero lo importante es que la gente se da cuenta de que eso sirve, de que eso se puede hacer, que son las aguas con las que nos bañamos. Claro, se debe de tratar de que no lleven detergentes sintéticos, porque todos los detergentes sintéticos muchas veces interfieren con las transformaciones orgánicas que se deben de dar en la naturaleza, no pueden llevar grasas de aceites, cosas de ese tipo. Pero entonces está funcionando bastante bien. Se piensa también en la captación de agua de lluvia, sobre todo para ciertas partes que están un poco altas, alejadas a lo mejor de un cauce de un río, para tener un suministro de agua de cierta calidad para su utilización normal. Biodigestores, es decir, con los tanques sépticos de muchas fosas sépticas, utilizarlos como biodigestores con el fin de que los lodos que se rescaten puedan ser utilizados en actividades agrícolas o incluso para la producción de biogás, es decir, de metano con bacterias metanógenas que se puede utilizar como energético directamente también. Las letrinas secas, esas letrinas en donde se separan las heces de la orina, se les da un tratamiento que no permite que haya malos olores en lo absoluto ni nada de eso. La orina, por un lado, se utiliza para abonar terrenos en donde puedan llevarse a cabo cultivos y en un momento dado las heces fecales se van acumulando y al transcurso de un tiempo eso se vuelve a transformar también en un mejorador de suelos o en un abono incluso que se puede estar utilizando. Entonces es cuestión de tener 2 depósitos y nada más ir cambiando cada año el asientito. ¿Así, no? Bueno. Estamos empezando, precisamente Marité empezó esto, a diseñar cultivos verticales, ¿verdad? De manera que podamos tener en una superficie bastante pequeña, reducida, el crecimiento de varias plantas simultáneamente. Entonces, todas estas cosas son técnicas que estamos tratando de desarrollar. Paralelo a todo esto, se imparten pláticas sobre huertos familiares, por ejemplo. Fíjense, hace años, dentro de mis actividades musicales, tuve el privilegio de conocer a una familia maravillosa de soneros del son jarocho, la familia Vega, don Andrés Vega, sus hijos, Tereso, Octavio, sus nietos, soneros maravillosos. Ellos viven en Boca de San Miguel, que es un pequeño pueblo que se encuentra entre Tres Zapotes y Tlacotalpan, pero perdido en los riachuelos que son afluentes del Papaloapan. Y entonces un día platicando yo con don Andrés, le decía, oiga, don Andrés, ¿y ustedes allá qué hacen? No, pues cultivamos la tierra. Ah, sí. ¿Y qué superficie tiene? Dice, pues tenemos 8 hectáreas. Ah, oiga, qué bien. ¿Y qué cultiva? Dice, pues caña de azúcar. Es lo que nos compran. Dije, oiga, don Andrés, pero no lo ve así. Se las compran, pero usted no come caña de azúcar y lo primero que necesita uno es comer. ¿Por qué no aparta un cacho de su tierra, aparte 1 hectárea, y esa hectárea cultívela con lo que ustedes comen? Porque uno puede traer el pantalón parchado, pero si va la panza llena ya la hicimos. Entonces me quedó viendo así como, sí, dice, pero es que nos dan el fertilizante. No les dan nada, don Andrés, se los adelantan y luego se los descuentan. Y si en un momento baja el precio del azúcar, a ellos no les importa si usted va a ganar lo que pensaba o no. Si usted tiene 1 hectárea cultivada con frijol, con maíz, con acelgas, con esto, tiene sus pollitos, tiene su borrego pelibuey, tiene una vaquita en un momento dado, tienen para comer y comer de calidad. Para ustedes, olvídese, si les sobraron los frijoles, pues ya vaya a la tienda y véndalos.
pero si no le sobran se los come. ¿Por qué? Porque cuando usted va a la tienda a comprar sus frijoles, ya pasaron por 3 intermediarios y todos ganaron. Pues produzcalos usted. Entonces, a mí me parece que eso es muy importante y se pueden hacer los huertos familiares. En una pequeña superficie, a lo mejor una superficie de 100 metros cuadrados, se puede tener un huerto en donde se obtengan acelgas, por ejemplo, que son plagosísimas, qué sé yo, espinacas, zanahorias, etcétera, para el propio consumo. Entonces están dando pláticas sobre eso. Otros de la producción de traspatio, que se llama, en donde puedan tener sus gallinitas, sus borregos, sus chivas, qué sé yo, ¿verdad? Que les pueden estar proporcionando la posibilidad del alimento. Incluso el desarrollo de sistemas silvopastoriles, es decir, sistemas en donde van a utilizar los pastos para los animalitos, para las cabras, las ovejas o la vaca, y además se alterna con árboles que sean forrajeros. Hay muchos árboles, sobre todo la familia de las leguminosas, que su follaje es forraje, y a los animalitos les gusta, y les gusta porque además al comer las ramitas muy delgaditas lleva productos secundarios como los taninos que les ayudan a eliminar parásitos. Entonces vemos muchas veces nosotros a las cabritas que le empiezan a pegar más duro al follaje de los árboles que a la hierba. ¿Por qué? Porque a lo mejor se quieren desparasitar, como le hacen los perros cuando comen hierba, ¿verdad? Se automedican de esa manera. Entonces estos sistemas silvopastoriles verdaderamente es algo muy interesante. Y finalmente a Marité se le ha ocurrido desde hace algunos meses empezar a propiciar la propagación de plantas melíferas silvestres. Hay una plantita por aquí que incluso se da muy bien en Veracruz, que se le dice la paraguayita, que tiene unas florecitas rosadas preciosas, pequeñitas, que es atractivísima para las abejas. Entonces, empezar, y se da por allá mucho, empezar a tratar de que se propaguen esas plantas. Sí, sí, pero por eso producen miel, pero por las abejas. Fíjense, el otro día platicaba yo con... No me corrija. El otro día platicaba yo con los alumnos que tengo en la Universidad del Valle de México y platicábamos y decía, yo pregunté, ¿cuánto vale una abeja? ¿Cuánto vale una abeja? Entonces todo el mundo... Pues sucede que la evaluación, en función de que el 80% de las plantas son polinizadas por las abejas y también las plantas comestibles, sucede que ya se evaluó la actividad de las abejas en cientos de miles de millones de pesos. ¿Por qué? Porque el valor intrínseco que tienen en la producción de alimentos es verdaderamente impresionante. Entonces ahí nos damos cuenta de que es verdaderamente una actividad maravillosa. Bueno, descanso. Además hay talleres para manejo de residuos, por ejemplo del PET, se están utilizando ahorita las botellas de PET como componentes para construcción, es decir, se llenan por ejemplo de tierra o se llenan incluso de otros residuos que no sean degradables y se van acomodando haciendo paredes o cuando menos haciendo cercas. A veces vimos una cerca interesantísima por Balzapote en donde está la cerca hecha con esas botellas, ¿verdad? Y le cultivaron encima una planta de esas que caen bonito, el follajito y todo, y no se ven las botellas. Y está la cerca hecha, ¿no? Entonces, las llantas, por ejemplo, para hacer escaleras, en un determinado momento, Alejandrina tiene sus escaleras, porque ella está cerca del río, pero en un desnivel. Entonces, para bajar al río, la escalera está hecha con llantas, neumáticos viejos, etcétera, etcétera. O sea, son posibilidades, ¿verdad? Y lo otro, lo más importante, el manejo y comercio de los alimentos producidos en la zona. Que los lugareños coman lo que producen, lo intercambien, no necesariamente a cambio de dinero. Se puede iniciar otra vez una actividad de trueque en el ámbito de pequeña comunidad. Ya con los de afuera que vendan lo que quieran, pero entre ellos, que tú tienes jitomates, pásame unos y yo te doy frijoles, vámonos. Y entonces entrar en una relación que sería maravilloso en ese caso, ¿verdad? Y el enfoque más importante también que tiene esta actividad es involucrar de una manera importante a la mujer.
Cuando la mujer asume una responsabilidad, generalmente es más responsable que el varón. Lo toma, lo toma con una pasión muchísimo más intensa, ¿verdad? Por muchas razones. Ya son características maravillosas que tienen ustedes las mujeres, qué bueno que las tengan. Pero entonces, nosotros sabemos que si las mujeres de la región se comprometen, va a ser un compromiso serio. Y entonces se está enfocando en ese sentido. La biblioteca, esto ya lo dije. Las instalaciones se ponen a disposición de toda la gente. Entonces, si alguien llega ahí espontáneamente y dice, ¿esto qué es?, se le acoge, se platica con ellos, etcétera, etcétera. La actividad de lectoescritura es una actividad verdaderamente que está dando unos resultados maravillosos. Como decía yo, se cuenta con una biblioteca, con 4 computadoras, se imparten clases de inglés porque hay una chica canadiense que se asentó en uno de los poblados cercanos y colabora con el centro de esa manera, da sus clasecitas de inglés. Hay una consulta oftalmológica cada 15 días dada por 2 oftalmólogos certificados que van a dar consulta a precios muy, muy módicos y que recetan y consiguen los lentes también a precios muy módicos. Incluso hacen sus citas personas que vienen relativamente de lugares distantes, no solo de la comunidad. Entonces son servicios sociales que se pretende que van a mejorar las condiciones de vida, ¿verdad? Los apoyos económicos que se están pretendiendo es en relación también a apoyos que puede dar las mismas autoridades, ¿verdad? Ciertos programas de Ceresol, etcétera, para ayudar a este tipo de programas, pero la idea es que este proyecto sea autónomo, sostenible, independiente y que propicie las fuentes de trabajo regional. Para esto, evidentemente, se va a tener que hacer ahora una campaña de publicidad, en donde pues, en los centros turísticos, en donde haya cabañas, en donde hay las terminales de camiones, etcétera, etcétera, para que la gente se dé cuenta de que esto se está llevando a cabo. Ahora Maritel les va a platicar todo esto sobre las fotografías maravillosas. Bueno, en el tema de la sustentabilidad, estamos hablando de sustentabilidad de espacios y estamos en un espacio que pretende ser muy terriblemente, tremendamente sustentable, que eso esperamos que se logre pronto. Bueno, bien. Para que este lugar sea completamente sustentable, estoy hablando de Ecocali, tiene que ser completo, tiene que dar servicio a todos los niveles. Estábamos hablando de que se da servicio a los mayores, a las personas de la comunidad para que aprendan a ser autosuficientes en varios aspectos, pero tenemos a una población que para mí es la más importante. Estamos pensando en el futuro de esa comunidad. Se están abriendo salas de lectura en ese lugar. Una sala de lectura por ahora importantísima en la que nuestra amiga Sarita, que está ahí, que quiero que se vea quién es Sarita, ahí está, ella. Ella es la promotora de lectura que va cada 15 días, que convoca junto con nuestros amigos que viven ahí, Marcela Kraus y Alejandro Lago, que ellos son los que viven ahí, que convocan a los niños para ir a ocupar ese espacio y para hacerlos leer. Entonces, Sara es una promotora de lectura y cada vez llegan más niños a este lugar y hemos tenido de verdad experiencias maravillosas.
En esta sala de lectura, bueno, aquí ya vemos que los estantes se van llenando poco a poco, los estantes de libros, porque se ha hecho a base de puras donaciones. Y eso la hace lo hace un lugar sustentable, ¿no? En ese aspecto. No hemos tenido que gastar nada en libros, ¿sí? Es un lugar, por supuesto, bien iluminado, ventilado, no se consume energía, no hay aire acondicionado. Los niños al entrar, como ven, dejan sus zapatitos, ¿sí? Así que no hay que limpiar mucho el lugar. Están encantados, se sientan donde quieren. Se hace un ambiente de convivencia maravilloso. Los niños de familias que a veces están en pleito, porque es muy común en esas zonas que la familia de una calle a otra ya no se llevan, ¿sí? Y en este lugar llegan todos y conviven, y comparten los libros, y platican, y se hacen... Ahí tenemos a 2 niños que no se conocían, que están compartiendo un libro, ¿sí? Entonces, esto yo creo que vamos teniendo algunos logros, ¿sí? Que son que los niños se interesen en la lectura, en los libros, y ahorita los niños aman los libros. Eso es importantísimo, ¿sí? Una de las actividades que se hacen aquí es que se inició leyéndoles cuentos sencillitos, y los niños iban dibujando lo que escuchaban. Ahora los niños hacen sus propios cuentos, ¿sí? Los escriben y los dibujan. Y hacen hasta poesía. O sea, esto es un logro que para mí es maravilloso, ¿sí? Son creativos, son niños que tienen unos alcances que a mí me tienen asombradísima. Esta es la paraguayita. Esa es la planta, una de las plantas que le decía Rodrigo, que son melíferas, quiere decir que producen néctar y que atraen a las abejas, ¿sí? El próximo taller de Cocali, que lo vamos a dar nosotros, es nuestros amigos polinizadores, justamente pensando en este problema de las abejas que se están extinguiendo. ¿Por dónde vamos a abordar primero este problema? Pues a través de los niños, ¿sí? A través de los niños que son más permeables a esto, que son más sensibles, que están interesados, que ya se enamoraron del lugar y que son el futuro de este lugar, ¿sí? Para que la gente de ahí no les tenga miedo a las abejas, para que no les echen insecticida, para que propicien si no es el cultivo, cuando menos que se propaguen estas plantas melíferas, ¿sí? O sea, por ahí vamos a empezar. Que sepan la importancia de los polinizadores, no solo de las abejas, de todos los polinizadores, porque luego también quieren matar a los murciélagos y quieren capturar a los pajaritos. O sea, que vean que estos animales son importantes en el futuro, no solo de su comunidad, sino el futuro del mundo, ¿sí? Si los polinizadores están en riesgo, está en riesgo la comida del mundo. Por lo tanto, los dejo con esta imagen, y yo creo que la felicidad de los chicos es lo que más nos... Bueno, sí, ahorita, póngamelas. Sí, estábamos hace rato, yo pensé que Marité iba a... Fíjense, esta estufa, por ejemplo, tiene una hornilla inicial que tiene una especie de comal que cierra bastante bien y es pesado. Entonces, esa primera hornilla es en donde se va a cocinar lo inicial, pero por adentro tiene una comunicación, un tubo hacia la segunda hornilla, es decir,
La segunda hornilla se va a calentar solo con el calor, porque ese calor va a ser atraído por el tiro. Y además, posteriormente se hace pasar a través del calentador de agua. De manera que ahora sí que, como decía mi tío Manolo, estamos matando 3 pájaros de un tiro. Incluso nuestro amigo que vive allá, Alejandro Lago, que es muy ingenioso, ya está pensando, ¿verdad?, en poner en un momento dado un obstáculo al calor que va hacia el agua, porque no siempre se necesita el agua caliente a lo mejor, para que vaya por otro tiro directamente hacia el exterior. Por ejemplo, esta es una idea desarrollada prácticamente por él. La siguiente es un horno, ¿verdad? Él hace esa estufa también de manera similar, pero un día se le ocurrió ponerle la olla invertida y entonces horneó pan y sucede que quedó bien. Entonces es un pequeño horno que funciona perfectamente bien de esta manera. Siguiente, mi amor. La trituradora ya la vimos, ya vimos qué importancia puede tener. Esas son, ahí tenemos la parte del compostaje o composteo. Por un lado, del lado izquierdo, tomamos todo el material que se ha triturado, y del lado derecho, el desarrollo de las lombrices. Ellos se llevaron nada más el pie de cría de las lombrices y se ha estado desarrollando bastante bien. Son animalitos que hay que cuidarlos, hay que ver que tengan siempre humedad, etcétera, etcétera. Síguele, Memo. Esta es la zona, por ejemplo, esta fotografía a mí me parece muy demostrativa del nivel de desforestación a que ha estado sometida toda esta región. Toda esta región, hasta hace relativamente poco, estoy hablando quizás de unas 3 décadas, toda esa parte que vemos nosotros deteriorada estaba como la parte de hasta arriba, la parte alta. Y desgraciadamente todo ha sido para el desarrollo de actividades pecuarias. Entonces, el problema es que no tienen control, como es una ganadería extensiva, es decir, ellos tienen sus vacas y las sueltan. Y entonces las vacas comen. Pero sucede que en ese comer no hay medida. Entonces, si una vaca consume un pasto cultivado, un pasto de calidad, etcétera, y no lo deja crecer a la siguiente vez, entonces los pastos flacuchos, pequeñitos y de poco nivel nutricional, nativos, van a empezar a ganar. Y esos pastos tienen una protección del suelo muy inferior. Entonces eso es lo que hace que veamos nosotros todas esas áreas en donde ya vemos una erosión incipiente que a la larga va a ir deteriorando más. Entonces ahí es donde, por eso estamos tratando de animar mucho a la cuestión de los sistemas silvopastoriles, para tratar de que los árboles con los que se circunden los campos donde estén las vaquitas y eso, sean árboles forrajeros. ¿Verdad? ¿Hay alguno más? Pues eso es lo que estamos tratando de desarrollar. Si hay algún comentario, alguna pregunta, que lo diga ahora o que calle para siempre. Okay. Gracias. Muchas gracias. No dejaste que sacara mis papelitos. Está bien, tenías todavía tiempo, Rodrigo. Pero bueno, quizá vamos entonces a las preguntas. No sé, ¿alguien tiene por allí alguna duda, algún comentario? Si me hace el favor de, cuando le dé la palabra, se presente, nombre y de dónde nos visita o de qué institución. ¿Nadie? Hoy qué claro estuvo entonces. Allá, mira. Sí, por favor. Mi nombre es Consuelo Castillo Nicolás y trabajo para una universidad particular. El tema me parece sumamente relevante. Todas las instituciones educativas tenemos un compromiso social, esto es de responsabilidad social. Y bueno, me llevo a la universidad en este momento muchas ideas que indudablemente me van a hacer acercarme a ustedes y que terminando su exposición me gustaría interactuar, tener datos, porque de momento esto que ustedes acaban de aterrizar me lleva a la firme intención
de hacer mejores cosas con la gente que está en la universidad. Y háblese de los padres de familia, de los alumnos, de los docentes y todos los colaboradores. Esto definitivamente es economía del bien común también. Ándele. Y es un compromiso de responsabilidad social. En verdad, alabo mucho el trabajo que hacen. ¿Y Ecocali dónde está? Perdón. En la comunidad de Costa de Oro. Mire, se va uno por la carretera que va a Santiago-Tuxtla, pasa uno Lerdo, pasa Cavadas, Juan, y adelante de Cavadas hay un lugar que se llama El Trópico. Entonces, ahí en El Trópico se desvía uno a la izquierda, es un camino corto, pero que tiene muchos topes, está malo, porque como decía yo, las comunicaciones son deficientes hasta en eso, y son 35 kilómetros, ¿verdad? Y entonces se atraviesan varias poblaciones, El Porvenir, y luego viene Toro Prieto, etcétera, etcétera, y llega un momento, incluso están los anuncios, la zona de Roca Partida, y dice ahí Costa de Oro, está en mero Costa de Oro. Entonces ahí tenemos el sitio, ahí está sobre la carreterita y todo. Muy bien, pues estaremos en contacto con usted, Claro y que yo sí. le agradecería pues la mutua colaboración, porque es una responsabilidad de ustedes y nuestra también, Gracias. eso que están haciendo. Gracias. Lo alabo mucho y muchas gracias. 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 Aquí tengo una mano levantada. Acá, por favor. Sí, adelante. Buenos días. Gracias. Los felicito por su presentación del bien común. Mire, yo soy, aparte de ser doctor en investigación, ahora soy ingeniero naval, en construcción naval, egresado de la Universidad Veracruzana, de las primeras generaciones. Claro. Por ahí he visto muchas tesis doctorales, muchos proyectos, y a mí vinculando esto con las ideas de algunas tesis, yo vi una tesis doctoral que se llama Islas Ciudades, así se llama. Y entonces, en ese punto de islas ciudades, son ciudades flotantes, son barcos flotantes, que aunque parece increíble, mucha gente ha querido independizarse de su mismo país, poniendo enfrente, por ejemplo, de Italia, una ciudad flotante, que tiene toda la complejidad de una ciudad. Entonces, se podrán imaginar que para llevar a cabo la sustentabilidad o el efecto de crear una ciudad propia que tenga todo y que tenga, desde el punto de vista jurídico, económico, social, vinculado a todos los aspectos, es increíble cómo puedes mantener todo un proceso, digamos de relación de lo que ustedes están, por ejemplo, de algún momento visualizando a nivel macro, ¿sí? Claro. Yo, si ustedes quieren, les ofrezco esa tesis para verla, Sí. en el cual ustedes pueden sustentar muchas de las cosas jurídicas, económicas, administrativas, sociales, para verlo desde otro punto de vista macro, porque es muy loable lo que ustedes están haciendo, pero a veces hay que irse a la parte más alta del macro para poder visualizar todo. Los felicito. Gracias. Gracias. ¿Quieres comentar algo, Rodrigo? ¿Quieres comentar algo al respecto? No, me parece muy... Lo que pasa es que la pretensión que tenemos nosotros es que esto vaya creciendo, que vaya cundiendo, que primero es en la zona de amortiguamiento de la reserva, pero que eso se vaya extendiendo. Hay una población ahí cerca que se llama El Porvenir, ¿verdad? Que es una población que tiene varias características singulares. Primero, es muy limpia, y está en el camino, ni siquiera está en la costa, es muy limpia. Y además otra, que ha habido un interés especial por parte de los adultos de que sus hijos estudien, incluso en el extranjero, que vayan a hacer posgrados fuera de... Y lo más importante, que regresen después de estudiar. Claro. Eso es lo más importante. Entonces, eso se puede ir cundiendo perfectamente. Entonces, esa es la idea. A mí a lo mejor ya no me toca verlo. Bueno, espero que sí, ¿verdad? Ok. ¿Alguna pregunta más? Ya tenemos tiempo. ¿No? ¿Comentario? ¿No? ¿Nada? Bueno, no sé, ¿ustedes algo más ya para cerrar? ¿No? Bueno, pues entonces agradecemos la participación de los ponentes y también a nombre
el agradecimiento va a nombre de la Dirección General de Bibliotecas de la Universidad Veracruzana y del comité organizador. Me hicieron aquí llegar unos reconocimientos y pues me ha resultado muy interesante porque a pesar de que son amigos míos, hay cosas que como estas no tenía un conocimiento pleno, ¿ok? Pero, bueno, ya también hablé con Marité de algunas cosillas que podemos hacer de mis trabajos en cuestiones ambientales. Y bueno, pues como bien decía la maestra allá, que tenemos una responsabilidad social y lo más loable de ese trabajo es que no es una tesis, ¿no? Como muchos que luego manejamos, sino ya es una práctica y que la están desarrollando y que entonces sí, sentando las bases, que es el interés en esa comunidad, pues entonces se podrán llevar a cuestiones superiores. Bien, pues entonces me permito... Ay, hija de mi vida. Mira, hasta regalito que otorgar, y si me permiten, leo: la Universidad Veracruzana, Región Veracruz, Dirección General de Bibliotecas, USB Veracruz, y ALCI 2014, 10º Coloquio Administración y Liderazgo en el Campo Informativo, otorga la presente constancia a la maestra María Teresa Aspiri Avendaño por su participación presentando la ponencia Ecocali, un espacio físico sustentable, en el marco del 10º Coloquio ALCI, que atiende el tema sustentabilidad en el entorno bibliotecario y de la información, celebrado en la ciudad de Boca del Río, Veracruz, México, a los 20 días del mes de marzo de 2014. Firma la maestra Marta Castro Montoya, directora USB Veracruz, y la doctora Diana González Ortega, directora general de Bibliotecas. Diría Rodrigo lo mismo, a que no se cansen, al doctor Rodrigo Montané de la Vega. Muchas gracias. Uno de los ejemplares es para... Okay.